a esta presentación y le cedo la palabra a Roger. Adelante, por favor. Gracias, Luis, y por tu intermedio a Vladimir, que espero nos esté viendo desde Canadá, a la Fundación y en particular a quienes se han tomado la molestia y han tenido la gentileza, están presentes para la presentación de este texto. Voy a tocar dos temas en los que venía pensando y tengo que omitir hoy día importantes y jugosas intervenciones de Jorge y de Puya, que me gustaría tratar. Lo haré solo indirectamente. Creo que en el trabajo que he presentado para el texto me he concentrado en tratar de mirar de la forma más amplia posible la crisis de 2019, partiendo desde lo que yo considero sus orígenes. Y para eso mi mirada se dirige al Estado, no tanto a lo que pasó con el gobierno, que es de donde se da este primer plano tantas veces mencionado, golpe de Estado del pie. Y desde el punto de vista del Estado, considero yo que la crisis de 2019 representa la culminación, la asfixia de un nuevo proyecto estatal en el país. Un proyecto que nace desde los años 70 y que tiene como sujeto a los campesinos y a los indígenas, en ese orden. Los campesinos como una mayoría nacional aplastante, de origen indígena ciertamente, pero cada vez más distanciados de los indígenas. O sea, creo que en la base de la crisis está la separación, la contradicción entre los que fueron los principales animadores. Llamo indígenas rápidamente solo a quienes habitan hoy día sus tierras comunitarias de origen, básicamente el 3% de la población. Y llamo campesinos no solo a los que habitan en el campo, sino su influencia en clases medias urbanas como los comerciantes populares, los cooperativistas mineros, los choferes, para mí son parte de ese bloque grande campesino. Y el proyecto de Estado que encarnó el MAS, para mí es un proyecto principalmente campesino. Democratizador, aperturista, equívocamente denominado desde mi punto de vista plurinacional. No veo yo naciones en el país, veo pueblos. Si algo había que denominarlo originalmente, sería un proyecto de Estado pluripopular. De todos esos pueblos, quizá uno tiene ideólogos, el Aymara, que plantean una autodeterminación estatal, ningún otro. Entonces, partiendo de esto, partiendo de la idea que hubo un proceso constituyente muy anterior al MAS, iniciado por los indígenas de tierras bajas, que plantean las claves, tierra, territorio y dignidad. Es una denuncia del Estado colonial, completa. Y el bloque que surge entre campesinos e indígenas permite la apertura de la Asamblea Constituyente y de una constitución que todavía conocemos demasiado poco, de las que no terminamos de apropiarnos y que dejamos tanto las defecciones del MAS como los ataques del bloque destituyente a la derecha permitan nublar su contenido y su importancia. Esta es una constitución, la que tenemos hoy, que surge no de la Asamblea Constituyente, desde mi punto de vista. Surge de un proceso de acumulación, por lo menos desde los años 70, y se concentra desde la marcha indígena del 90 y toma fuerza completa a partir del año 98 en adelante, antes de la crisis de 2000. Lo hace desde el Foro Jubileo, donde hay movilización, tenía que discutirse la deuda externa y la gente empieza a discutir todo. Y cuando el Estado llama en los encuentros, 3 encuentros nacionales, igual a que se discuta un tema, surge una movilización que se apropia de términos completamente conservadores, participación y control social, y les da la vuelta completamente. Esta constitución nuestra significa una ruptura de la visión estatista
que atrapó a las masas bolivianas del 52 en adelante, porque plantear control social, ¿cómo nació el control social? ¿Cómo está en la Constitución? No en su ley. La ley destroza el concepto de control social, significa un control de la sociedad al Estado. Hay una comprensión que no es cierto lo que se nos dice en las clases de cívica, que el Estado es el territorio y la población, que la sociedad está expresada en el Estado. La gente, la historia de Bolivia demuestra el alejamiento del Estado atrapado por los políticos profesionales. No importa su denominación o su autocalificación ideológica. Y esto se expresa en la Constitución. Es la primera que señala: los recursos naturales pertenecen al pueblo de Bolivia, no al Estado. Y por lo tanto el Estado los administra. Debería ser nuestro sirviente, nuestro administrador. Y nos plantea novedades tan importantes como la autonomía, que no nace de origen departamental, nace de origen indio. La autonomía es la continuación de la lucha que determinó que haya República India y República Española, como tuvo que reconocerlo la corona. Nos plantea autonomías, participación social en términos de la intervención de los actores corporativos y control social por encima y por fuera del Estado. Y eso surgió en las luchas de la participación popular, en la manera en cómo la gente tomó esas luchas. Entonces, para mí, la base del problema de la crisis está en la ruptura del bloque social, en el abandono y el pisoteo de la Constitución, en la alianza económica total del gobierno del MAS con los que llamaba sus enemigos de clase, con la oligarquía cruceña, en un solo proyecto que está expresado en la Agenda Patriótica, que es esa visión industrialista del siglo XIX, abandono total de los planteamientos de la Constitución de construir un orden basado en el respeto y la armonía con la naturaleza, y de tener por lo tanto, que de una vez se acabe el modelo económico que no ha cambiado desde que el señor Bohan lo planteó en los años 40, marcha hacia el oriente, minería, petróleo y ahora agricultura de la peor naturaleza. Entonces, a partir de eso, es que sí, yo veo que la movilización de Santa Cruz nace con la angustia que genera los 5 millones de hectáreas quemadas en 2019, subestimada por todos los actores, por todos los analistas políticos. Y claro, hay actores muy precisos. ¿Quiénes son los sujetos que impugnan al MAS? Los que votaron en contra en el referendo de 2016. ¿Y cómo está compuesto esto? Por un sector conservador que siempre se opuso a los sectores populares, a los indígenas y a la Constitución, pero también por gente que apoyó al MAS, que fue su electorado y que incluso fue su militancia. Y clases medias son las que nacen de matriz campesina. Aquí no hay clases medias que hayan surgido de un capitalismo estilo europeo, no. Son sectores secundarios estos. En todo caso, la mirada larga. Y en el corto, ¿hubo golpe? Definitivamente hubo golpe, pero yo pongo la fecha en otro momento. No se trata solo del cambio de gobierno. Hablar de un golpe parlamentario cuando el MAS tenía 2/3 del Parlamento es realmente inexplicable. ¿Cuál fue el golpe? Fue la sentencia del Tribunal Constitucional en 2017. ¿Por qué fue un golpe? Porque altera estructuralmente el orden constitucional. Convierte al guardián de la Constitución, el tribunal, lo convierte en tutor y en padrastro de la Constitución. Lo importante no es la reelección de Evo Morales. Lo importante es que el Tribunal Constitucional está por encima de la Constitución, la declara inconstitucional a la Constitución. Por eso no anulan la sentencia de 2017. Porque quien tenga el control del tribunal queda por encima de la Constitución. Primer aspecto fundamental, no es solo cambio de gobierno, es alteración
de las bases democráticas del Estado, de una democracia construida no por partidos, sino por movimientos populares, por su lucha, por su sacrificio, por su esfuerzo. En segundo lugar, derriba un pilar de la Constitución, la soberanía popular, porque anula una elección, el referendo de 2016. Se coloca no solo por encima de la Constitución, sino de la decisión soberana del pueblo. Y por lo tanto, mientras no se anule esa sentencia, quien tenga control del tribunal tiene la capacidad de decirnos que la noche es día o que es al revés, como sea del uso y del antojo de a quien ellos satisfacen. Fraude. El fraude tampoco hay que verlo desde lo que pasó con el TREP, con el recuento de votos, no. Creo que es una exageración brutal de la derecha decir, fue un fraude gigantesco. No hay datos estadísticos, pero sí hay muestras claras de alteraciones de toda naturaleza, incluyendo las informáticas. Pero lo más importante, cómo el MAS se apodera del órgano electoral plurinacional en los 2 años anteriores. Cómo lo doblega, cómo expulsa a quien no le gusta y puede hacer lo que le da la gana. Coincido con Julián en un elemento. Esta discusión está empezando y requiere que realmente pensemos, porque sí tenemos que conquistar la paz y cosas más importantes que la paz, porque vivir como vivimos creo que nos afecta a todos, nos crispa los nervios y nos pone un manto de incertidumbre ante los ojos. Pero hay que cambiar el modelo de desarrollo. Hay que dejar la minería pirata, hay que dejar la agricultura, que en realidad es tráfico de tierras. La agricultura, la gran agricultura, el agronegocio se mantiene por tráfico de tierras, por avasallamiento de reservas naturales, de territorios indígenas y de parques nacionales. Y si no pensamos en esos términos, sin importar dónde estemos, en el Alto o en el Beni, creo que vamos a seguir siendo víctimas de quienes controlan el Estado y quienes controlan el poder. Gracias. Gracias.